Bien, buenos días. El día de hoy nosotros vamos a trabajar vamos nosotros a trabajar en nuestro curso de desarrollo personal el tema la independencia del Perú. Nosotros actualmente estamos de acuerdo a nuestras etapas de nuestra historia del Perú, estamos en la época republicana. Esto no siempre hemos vivido esta época. Nosotros, como ya hemos relatado en los temas anteriores, nosotros, por ejemplo, hemos primero llegado al continente americano, hemos sido los primeros poblamientos, ¿no?, que pudo haber habido en América. Luego de ahí nos hemos trasladado a lo que ahora es Sudamérica, ¿no? Y eso ha ocurrido hace miles de años. Luego ya se desarrollaron las culturas, ¿no?, autóctonas, o sea, propias de la región, y aparecieron las culturas pre-incaicas. Luego de ello ya aparece una sociedad más amplia, con más recursos, que domina a las demás pueblos pequeños, y aparece el Imperio Incaico. El Imperio Incaico, ustedes saben que su extensión era casi todo lo que hoy es Sudamérica, o sea, abarcaba lo que es Bolivia, Argentina, Chile, Ecuador, Colombia, todos esos países que actualmente no figuran en nuestro mapa de la región de Sudamérica, pertenecían al Imperio Incaico. Pero luego ustedes saben que ya más o menos en el año 1535, el Imperio Incaico empieza a decaer, especialmente porque entre sus gobernantes hubo peleas. No es el caso de los hermanos Huáscar y Atahualpa, que una vez que falleció su padre, Huayna Cápac, se enfrentaron por obtener el reinado del Imperio Incaico. Se enfrascaron, o sea, se pelearon, y justo en esos momentos, cuando había esa pelea por tener la supremacía inca, aparecieron los españoles en nuestro territorio americano. Ya ustedes saben que ya desde 1492 ya los españoles habían ocupado o habían descubierto el continente americano. Y recién en el año de 1535 ellos se aparecieron ya en territorio inca. Ellos aprovecharon la pelea que había entre los hermanos y lograron conquistar, ¿no? A partir de ahí ya dejamos de ser países autóctonos, ya estamos dominados por los españoles. Los españoles nos impusieron sus costumbres que hasta ahora persisten, por ejemplo, la religión, las comidas. Ellos trajeron cultivos, de otros trajeron animales, también que antes que no había acá en el Perú, también trajeron desgracias como muchas enfermedades, y lograron ocurrió de que muchas poblaciones indígenas fallecieron porque no contaban
con la cura para las enfermedades en esa época. Entonces, una vez que ellos nos conquistaron, ya gobernaron los españoles y ya estábamos ya en la época virreinal. En la época virreinal dejaron ya de estar los incas, ya no gobernaban, sino nos gobernaban virreyes. Los virreyes eran representantes del rey de España, ¿no? De España, porque España era la que nos gobernaba. Entonces, los virreyes eran representantes del reino español acá en las colonias. Entonces, el virreinato del Perú, ¿no? Duró muchos años, hubo muchos virreyes, y en el transcurso de toda esta época hubo mucho abuso de los españoles, sobre todo los corregidores, los intendentes, que prácticamente esclavizaban a los indígenas, ¿no? O sea, los hacían trabajar, por ejemplo, en las minas, en los campos de cultivo, y siempre había una desigualdad social. Entonces, tanto los criollos, que eran los españoles nacidos en el Perú, como los indígenas estuvieron descontentos con el trato de los españoles con sus colonias. Entonces es lo que se produce algunas guerras, algunas situaciones en las que que hubo mucha rebelión, ¿no? Por ejemplo, la de Tupac Amaru, Francisco de Sela. Ellos trataron de todas maneras de derrotar al poderoso ejército español. Así es. ¿No? Entonces derrotaron al poderoso ejército español. Es así. Trataron de derrotar, ¿no? Pero ellos no pudieron. Entonces, para poder independizarnos nosotros, tuvimos que buscar ayuda exterior. Y esa ayuda vino de parte de Argentina, a través de José de San Martín, y también de Venezuela, a través de Simón Bolívar. Entonces, esta parte de la historia del Perú es lo que hoy día nosotros vamos a tratar. Y para ello quiero que ustedes presten mucha atención. Si tienen alguna duda, pregunten. Entonces, empecemos. Entonces, muchas de las colonias, muchos de los virreinatos ya se habían independizado. Por ejemplo, ya en México, que está muy lejos, casi en el norte de América, ya se había liberado. Venezuela, que estaba también al norte, pero en el mismo continente sudamericano, al igual que Colombia. Y en el sur, Argentina y Chile también ya estaban liberados. O sea, ya estaban los españoles abusando de nosotros. Pero en el Perú, ¿quién estaba? Estaba el ejército español. Ellos representaban mucho peligro para los países, ¿no? Entonces hubo ya estas dos personas, San Martín, el general San Martín, que es argentino, y Bolívar, venezolano, se dieron cuenta que para asegurar la independencia tenían que expulsar a los españoles de nuestras tierras. Entonces, la primera corriente libertadora que va a llegar al Perú es la de José de San Martín, ¿ya? Entonces, el primerito que fue en llegar fue don José de San Martín. Él fue argentino, ¿no? Él, después de liberar a Argentina, él se percató que para lograr la libertad
de todo el continente americano, tenía que liberar al Perú. Y la manera de conseguirlo, eso era liberar a Chile. Chile, ustedes saben, si ustedes ven un mapa de Sudamérica actualmente, Chile está al costadito de Argentina, ¿no? Entonces, ellos trataron, y eso lo consiguió también José de San Martín. O sea, José de San Martín liberó a su pueblo, a Argentina, y luego se propuso a liberar a Chile, y eso lo logró un 20 de agosto de 1820, ¿ya? No, pero eso lo logró, no en esa fecha, pero el 20 de agosto de 1820 es cuando él llega o zarpa, digamos, de Chile, ¿no? Sacó de Valparaíso, luego que ya liberó a Chile, ¿no? Él sale de Chile y desembarca en Pisco. Ustedes saben que Pisco, ¿dónde queda Pisco actualmente? ¿Se acuerdan ustedes? Actualmente, ¿dónde queda Pisco? A ver, los escucho. Pisco, ¿dónde queda? Actualmente en el Perú. Ya, a ver, ¿dónde está actualmente? Pisco, ¿dónde está actualmente? ¿Se acuerdan? A ver, Nicole, Renzo, Maricielo, ¿dónde queda Pisco? Están mal en geografía ustedes, ¿qué pasó? ¿Dónde queda Pisco? Pisco actualmente queda en el departamento de Ica. Ica es un departamento que queda al norte de Lima, ¿no? ¿Entonces han escuchado Pisco? Pisco es un departamento que queda en, y justo acá se desembarcó en Pisco, Ica, el 8 de septiembre. Entonces, mira, José de San Martín llega de Chile, luego de liberar a Chile, ¿no? Zarpó de Valparaíso. Valparaíso es un puerto que está en Chile, desembarcó en Pisco, ¿no? Él llegó con 4.118 soldados. Entonces, en Lima, el general José de San Martín invitó al cabildo, o sea, el cabildo era como una reunión, y a la población, invitó al cabildo, que eran, digamos, los alcaldes, por decirlo, los representantes del alcalde, ¿no? Y a la población de Lima a jurar la independencia. Entonces se firma el acta de la independencia del Perú el 15 de julio de 1821. ¿Quién redactó el acta de la independencia? Manuel Pérez de Tudela. ¿Quién más asistieron? Asistió el almirante Cochrane, que fue recibido el 17 de julio, y el 28 de julio de 1821, en una ceremonia pública, José de San Martín anunció la célebre proclama de la independencia del Perú. Primero lo dijo en la Plaza Mayor de Lima y luego frente al convento de los Descalzos, según testigos de la época. Asistieron 16.000 personas. ¿Qué fue lo que dijo el Libertador? Dijo lo siguiente: desde este momento el Perú es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. Viva la patria, viva la libertad, viva la independencia. Eso fue, o lo dijo
un 28 de junio de 1821. Esas palabras célebres son las que siempre recordamos nosotros cuando celebramos el día de nuestra liberación, el día del Perú, que se celebra todos los 28 de julio de todos los años, ¿no? Entonces, ya han ocurrido los 200 años de nuestra independencia. ¿Sí? Hace 200 años ocurrió esta independencia, estas palabras que dijo José de San Martín. Entonces, hasta acá una pregunta, porque voy a preguntarles, si ustedes no preguntan, yo pregunto. Quiero que me conteste. A ver, Nicole. A ver, Nicole. Ya dime, ¿qué países liberó don José de San Martín? ¿Qué países liberó don José de San Martín? O sea, cuando él llega acá al Perú, él primero liberó 2 países. ¿Qué países liberó? Argentina. ¿Qué más? Son 2 países que liberó él. Chile. Y Chile. Él liberó a Argentina y Chile. A ver, Renzo, ¿me escuchas? Sí, profesor. Ya. José de San Martín, ¿de qué puerto de Chile parte y en dónde desembarca en el Perú? Te repito nuevamente la pregunta. ¿De qué puerto chileno él sale, parte con su flota, y en qué lugar él desembarca? Este es el centro de reciclaje y Renzo. Este es el centro de reciclaje donde se bota la basura. Renzo. Sí, profesor. Ya te estoy preguntando, ¿de qué puerto parte José de San Martín para llegar al Perú? ¿Y en qué puerto peruano él desembarca? O sea, José de San Martín sale de un puerto en Chile y llega a otro puerto peruano. ¿Cuáles son esos 2 puertos? ¿O cómo se llaman esos lugares? ¿Ah? Tienen que estar atentos. Él parte de Valparaíso, que está en Chile, y llega a Pisco, que está en Ica, y ahí él desembarca. Maricielo, ¿en cuándo se proclama la independencia del Perú? ¿Cuándo se proclama la independencia del Perú? ¿Ah? No. Se proclama, eso tienes que saberlo, porque ese es el día, es como el santo de nuestro Perú. El 28 de junio de 1821. Ese día se proclama la independencia del Perú. A ver, Gabriela, ¿estás ahí? Gabriela. No está Gabriela.
Ya, Gabriela no contesta. Cuando no contesta significa que no están, pues, ¿no? Ya, entonces, resumiendo, entonces, la corriente libertadora del sur, se llama del sur porque ellos llegaron del sur, ¿no? ¿Quién lo comandó? Don José de San Martín. ¿Qué hizo José de San Martín? Él liberó a su pueblo, o sea, Argentina, y luego liberó a Chile. Él parte de Valparaíso, Chile, y desembarca en Pisco, ¿no? Y desembarca en Pisco, llegó con 4.118 soldados. Luego él llega allá en Lima, él ya trata de alistar o firmar una acta de independencia. Esto ocurre, o se hace una acta, un acta es un documento que lo redactó Manuel Pérez de Tudela un 15 de julio de 1821, y en compañía de los personajes de aquella época, él proclama la independencia del Perú un 28 de julio de 1821. Esa fecha ustedes no deben de olvidarla porque es como el cumpleaños de nuestra patria. Por eso siempre en julio nosotros celebramos el Día de la Patria, el día que se proclamó la independencia del Perú, un 28 de julio de 1821. Ya prácticamente estamos 200 años que hemos sido liberados de los españoles, ¿ya? Eso ocurrió en lo que hoy es la Plaza de Armas de Lima. Ahí se proclamó la independencia. ¿Con qué palabras? ¿No? Con las palabras que ustedes también deben aprendérselo de memoria, ¿no? Desde este momento el Perú es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. Viva la patria, viva la libertad, viva la independencia. Fueron palabras de don José de San Martín que las realizó en la célebre proclama de la independencia del Perú. Ya, esa es la celebración. ¿Ves? Acá ustedes pueden observar en nuestra gráfica, ¿no? Hubo, mira, 16.000 personas, ¿ves? Acá José de San Martín estuvo acompañado de algunos militares, de representantes del Cabildo, o sea, el Cabildo eran los representantes de la Municipalidad de Lima, religiosos, ¿no? Y todos ellos, ahí fue donde él realizó o hizo la proclama. Ya. Luego que él proclama la independencia de San Martín, él asume, o sea, San Martín, el general José de San Martín, asume el control del país, o sea, es como una especie de presidente, pero él en esa época no se le dice presidente, sino él toma el título de protector. Cuando él es protector, él toma varias obras, entre las principales la abolición del tributo. ¿Qué es abolición? Dejar de pagar tributo. Ustedes saben, recuerden cuando hemos tratado la época de Reinal, los indígenas pagaban un tributo, o sea, un impuesto, un dinero a los españoles. Y aparte los obligaban a trabajar gratis, sin un pago, en las haciendas de los españoles, ¿no? Ese trabajo se llamaba mita. Entonces, eso lo abolió, dejó de ser. Luego, durante esa época, él también creó el himno nacional. El himno nacional que hasta ahora
lo cantamos. Y estuvo compuesto por José Bernardo Alcedo y José de la Torre Ugarte. Abolió la esclavitud para los negros esclavos, pero, ojo, nacidos a partir del 28 de julio de 1821. Los esclavos nacidos antes de esa fecha seguían siendo esclavos. Recién la esclavitud se deroga en el gobierno de Ramón Castilla y creó la Biblioteca Nacional. Ustedes saben, la Biblioteca Nacional es donde están los libros, ¿no? Entonces, estas son algunas obras que realizó el general don José de San Martín. Entonces, hasta aquí hemos terminado la primera etapa, lo que hizo don José de San Martín. En la siguiente hora vamos a ver lo que hizo el general venezolano Simón Bolívar. Entonces, los espero dentro de 5 minutos para continuar con nuestra clase. ¿Sí? 5 minutos, retomamos nuevamente. Ok, nos vemos. Entonces vamos a continuar ahora con la corriente libertadora del norte. Y hemos visto la corriente libertadora del sur al mando del general don José de San Martín. Pero, mira, a pesar de que el general José de San Martín ya había proclamado la independencia del Perú, entonces la guerra continuaba. Pues el virrey José de la Serna, junto con un grupo, un ratito, entonces, mira, entonces la corriente libertadora del norte, como repito, va a ser necesaria porque a pesar de que el general José de San Martín ya había proclamado la independencia, a pesar que él había proclamado la independencia, todavía había españoles en territorio peruano. Inclusive la guerra continuaba, porque el virrey, o sea, el último virrey, don José de la Serna, estaba él refugiado en la sierra central del país. Y entonces fue necesario pedir ayuda al general Simón Bolívar y su ejército, que estaba conformado por soldados colombianos y venezolanos. Hubo 2 batallas muy importantes que se desarrollaron en el año de 1824. La primera batalla se fue el 6 de agosto de 1824, en la batalla de Junín, donde el ejército obtuvo un aplastante triunfo gracias a la caballería dirigida por Belisario Suárez, que actuó de sorpresa y nos dio la victoria, ¿no? Se creó ahí el famoso, los húsares de Junín, que luego se les llamó, ¿no? Tiempo después, en el mismo año,
pero ya el 9 de diciembre se produce la batalla de Ayacucho, que fue en las pampas de Ayacucho, ahí se celebró. El ejército estuvo al mando de Antonio José de Sucre y allí logró vencer al ejército español. El virrey La Serna huyó por los Andes y se dirigió a España. Con esta batalla se consolidó nuestra verdadera independencia, ¿no? Y así el Perú y toda América lograron su libertad. Entonces, repitiendo nuevamente, a pesar de que San Martín había liberado o había proclamado la independencia del Perú, todavía se encontraba personal español en territorio peruano, y sobre todo el último virrey, al mando del último virrey, José de la Serna. Ya, entonces él estaba. Entonces era necesario expulsar a ellos de territorio peruano, y para ello se pidió ayuda al general Simón Bolívar. Entonces se van a producir dos importantes batallas. La primera, que es la batalla de Junín, un 6 de agosto de 1824, y otra el 9 de diciembre de 1824, que se celebró en las pampas de Ayacucho y se denominó la batalla de Ayacucho, ¿no? Y con esta batalla ya prácticamente se logró consolidar, ¿no?, la verdadera independencia del Perú. Y como en toda guerra, en toda batalla, una vez que se realiza o una de las personas pierde o un grupo pierde, entonces siempre se firma una capitulación, ¿ya? Entonces, el 9 de diciembre, el mismo día que se celebró la batalla de Ayacucho, se sella la independencia americana y se estableció la rendición definitiva de los realistas, ¿no? Ahí estuvieron presentes José de Canterac, Antonio José de Sucre y Guillermo Miller. Es muy importante este documento porque en él los españoles reconocieron nuestra verdadera independencia. Entonces, en la capitulación de Ayacucho, entre otras cosas, se reconoce nuestra independencia, ¿no? Este es un gráfico donde se firma esta capitulación, ¿no? Entonces, este es un breve relato, ¿no?, de cómo es que logramos, después de muchos años, liberarnos de los españoles. Y es a partir del 28 de julio de 1821 en que en nuestra historia se conoce como nuestra época republicana, ¿no? Ya dejamos de ser súbditos de la corona española y ya somos un país independiente. Aunque, como hemos visto, recién se sella nuestra victoria con las batallas de Junín y de Ayacucho. ¿Ya? Entonces, ¿alguna pregunta? A ver, le voy a preguntar, a ver, Nicole, ¿en qué fecha se celebró la batalla de Junín? Nicole, ¿cuándo se celebró la batalla de Junín? Nicole, ¿cuándo se celebró la batalla de Junín? El 6, ¿Cuánto? el 6 de agosto de... ¿Qué año? ¿De qué año? de 1824, ¿no? ¿Quién ganó ahí? ¿Los peruanos o los españoles?
¿Quién ganó ahí? ¿Quién ganaron? ¿Los españoles o los peruanos en esa batalla? ¿Ah? ¿Quiénes ganaron? Los peruanos ganamos, obviamente, ahí ganamos los peruanos, ¿no? A ver, Renzo, ¿cuándo se celebró la batalla de Ayacucho? Renzo, ¿cuándo se celebró la batalla de Ayacucho? Renzo, ¿cuándo se celebró la batalla de Ayacucho? Sí, profesor. ¿Cuándo se celebró la batalla de Ayacucho? La batalla de Ayacucho. Sí. ¿Cuándo se celebró o cuándo se realizó? Tienen que estar atentos, ojo. Se celebró el 9 de diciembre de 1824. ¿Y quién ganó en esa batalla? ¿Los peruanos o los españoles? ¿Quién ganó en esa batalla, Renzo? ¿Los peruanos o los españoles? Renzo. ¿Quién ganó en esa batalla? ¿Los peruanos o los españoles? Creo que los peruanos, profesor. Los peruanos ganamos. O sea, en el año, mira, repito nuevamente, luego que José de San Martín, en el año de 1821, proclama la independencia, todavía quedaron españoles en el Perú. Ellos se fueron de la capital y se fueron a la sierra. Por ahí ellos se escondieron por ahí, ¿no? Y seguían ellos haciendo sabotaje a los peruanos. Entonces, Simón Bolívar, general venezolano, se va a enfrentar a ellos, ¿no? En dos batallas. En la batalla de Junín, que se celebró el 6 de agosto de 1824, y allí nosotros ganamos. Le sacamos, así como se dice, la mugre a los españoles, le ganamos. Gracias a un ataque sorpresa que lo realizó el Belisario Suárez. Ya, gracias a él. Y también nuevamente derrotamos a los españoles el 9 de diciembre de 1824. También los derrotamos a ellos, ¿no? Y esta batalla estuvo dirigida por Antonio José de Sucre. ¿Ya? También lo derrotamos. O sea, nosotros estas dos últimas batallas la ganamos. Y con eso logramos derrotar a los españoles, ¿no? Y de ahí los españoles ya no volvieron a molestarnos, ya se fueron del territorio americano, ya, y dejaron que nosotros ya trabajemos solos. Ahora, y otra cosita, se firma una capitulación. Una capitulación es una rendición, o sea, se rinden los españoles y ellos reconocen nuestra independencia, ¿no? Y ellos a partir de ahí ya se retiran del suelo peruano. Ya esa es la historia de nuestra independencia del Perú. Ya a partir de ahí ya nosotros nuevamente volvimos a ser libres, ya no rendíamos cuenta a nadie, ¿ya? Antes recuerden que en época de Reinal todas las riquezas o
todo teníamos que rendirle cuentas, nuestro trabajo, todo teníamos que rendirle cuenta a los españoles. Después de esa fecha ya no éramos libres, ¿no? Ya estamos en otra época como ahora, ¿no? Estamos nosotros en época republicana, ¿no? Y a partir de ahí se cuenta la época republicana. O sea, aproximadamente hace 200 años, ¿no? Con estas batallas que se realizó, nosotros estamos o somos un país libre, no somos súbditos, no somos colonia de ningún otro país, somos nosotros libres, ¿no? Por eso que podemos transitar por todo lado, ¿no? Simplemente pagamos nuestros impuestos normales, tenemos nuestras libertades normales, porque estamos en un país libre. ¿Ya? Esa es la situación de la independencia del Perú. Entonces ahora nosotros vamos a trabajar los resúmenes para que ustedes estén llenando en sus cuadernos, ¿ya? Entonces vamos, dentro de breves minutos, le voy a colocar el resumen para que ustedes vayan trabajando. ¿Ya? Me esperan un momentito. ¿Puedo repetir otra vez? ¿Y a quién dices? ¿Quién estuvo al mando de la corriente libertadora del norte? A ver, Nicole, Milenka. Fueron dos personas. Uno fue San Martín, estuvo al mando de la corriente libertadora del sur, que vino de Argentina, liberó Chile y luego vino al Perú, que es don José de San Martín. Pero como él no pudo, necesitó ayuda, entonces pidió ayuda ¿a quién? Para liberar. ¿Quién es el otro? Simón Bolívar. Simón Bolívar, exactamente, Simón Bolívar. Tienen que estar atentos. Simón Bolívar. Simón Bolívar. Y entonces, Simón Bolívar, ya. Ahora, ¿quién proclamó la independencia del Perú? ¿Quién? José de San Martín. Muy bien. José de San Martín. Ya. Don José, proclamó don José de San Martín. ¿Qué día? ¿Qué fecha, mejor dicho? ¿Qué fecha? ¿Qué fecha? ¿Qué fecha proclamó la independencia del Perú? A ver, Renzo, Nicole, Milenka, Maricilva. 28 de qué año, de qué mes y de qué año. Ya, el 28 de 800. 28 de julio de 1821. Ah, ya ves, recién están despertando. 28 de junio, ya, de 1821. Ya está. Ya. A ver, ¿con qué batalla se selló la verdadera independencia del Perú? ¿Con qué batalla se selló, o sea, terminó ya la independencia del Perú? Recuerden que San Martín proclamó la independencia del Perú, pero todavía había españoles en nuestro territorio peruano. Entonces él pidió ayuda a Simón Bolívar y hubo dos batallas que se celebró en 1824. ¿Ya? Pero, ¿con qué batalla o cuál fue la última batalla que tuvimos con los españoles? En la cual nosotros ganamos.
¿Ah? Y recién ahí ya los españoles se fueron del Perú. ¿Cuál fue? ¿Qué batalla? Batalla ¿De los negritos? no, batalla, ¿qué batalla? Batalla de, a ver, Renzo, Nicole, Milenka, ¿qué batalla? Familia, ¿escuchas? De Ayacucho, exactamente, batalla de Ayacucho. Ayacucho. ¿Y cuándo se celebró la batalla de Ayacucho? Y estamos... ¿Ah? El 18 del 2020. No. ¿Ah? Batalla de Ayacucho. Batalla de Ayacucho. ¿Cuándo se desarrolló? ¿Cuándo se desarrolló la batalla de Ayacucho? Profesor, yo sé que el 9 de diciembre de 1824. Ayacucho que se realizó El 9 de diciembre de 1824. El 9 de diciembre de 1824. Ya, esta fue la última batalla que tuvimos con los españoles. Después los españoles ahí ya se fueron, nos dejaron solos, ya de ahí en parte ya somos independientes, ¿ya? Entonces, ¿con qué batalla se siguió la verdadera independencia del Perú? Batalla de Ayacucho, que se realizó el 9 de diciembre de 1824. Ya, luego, cuando estaba todavía San Martín en el Perú, él tuvo un título de protector y él entonces realizó varias obras. Dime 3 obras importantes que él realizó. A ver, vamos a ver. 3 obras importantes que realizó don José de San Martín. ¿Qué hizo él? Vamos a ver, vamos a poner ahí. 1, ¿qué cosa hizo? A ver, ustedes. A ver, y me dice una obra importante que haya realizado don José de San Martín cuando él estuvo como protector del Perú. ¿Recuerdan? Él hizo varias obras, así, en el poco tiempo que estuvo en el Perú. Por ejemplo, le recuerdo, abolió ¿qué cosa? Abolió, o sea, abolió los tributos y la mitad a los indígenas. Esa fue una obra que hizo él. Ya abolió, o sea, abolir significa que dejaron, ya no se les pedía que paguen un impuesto. Ustedes saben que cuando empezó la época virreinal, a los indígenas se les pedía un tributo, o sea, un impuesto, y aparte se les hacía trabajar en la hacienda de los hacendados gratis, ¿no? Esa era la mitad. ¿Qué otra obra hizo don José de San Martín? A ver, ustedes buscan ahí en sus apuntes que tienen ustedes en el grupo que les he dejado. Ahí está el resumen de la clase. ¿Qué hizo? Ya, ¿qué cosa? Creó, ¿no? Creó el himno, o sea, el himno con mayúscula, el himno nacional. Ya, ¿y qué otra obra hizo? A ver, una más.
Profesor, Creó la Biblioteca Nacional. Ya, a ver, Milenka, ¿qué otro tú? A ver, ¿ibas a decirme tú algo? Lo mismo, ya. Creó la biblioteca. Creó la biblioteca. ¿Y qué es la Biblioteca Nacional, ah? ¿Qué cosa es una biblioteca? ¿Qué cosa es una biblioteca? ¿Saben ustedes qué es una biblioteca? Milenka, Renzo, Nicole, ¿saben qué es una biblioteca? Renzo, Nicole, Milenka, ¿saben qué cosa es una biblioteca? No hay nadie. sí, profesor. ¿Qué cosa es una biblioteca? Una biblioteca es un lugar donde hay bastantes libros Para leer, exactamente. Entonces, él creó la Biblioteca Nacional. Se dice nacional porque ahí estaban todos los libros principales de esa época, ¿no? En la Biblioteca Nacional, por ejemplo, ahí todavía se conserva el acta de la independencia que hubo en esa época, ¿no? Y entonces ahora vamos a relacionar correctamente, ¿ya? Por ejemplo, acá vamos a poner las letras que correspondan. ¿Estás atendiendo tú, Maricieno? No te veo atenta. A ver, entonces vamos a relacionar con letras, ¿ya? Entonces vamos a poner acá, a ver, de estas, acá se relaciona con el Congreso Constituyente. A ver, dice, ¿con cuál de las, qué letra pondría acá donde es el Congreso Constituyente? Un Congreso Constituyente es cuando se convoca a, digamos, a la gente para realizar una nueva constitución. Ya, entonces, para elegir una nueva constitución. Y una constitución es, digamos, las leyes que ordenan un pueblo, no una patria. Por ejemplo, el Perú tiene su constitución y en base a su constitución se hacen las diferentes leyes. Entonces, el Congreso Constituyente, ¿a qué se refiere? A la A, la B, la C, la D, la E. Y entonces, mira, el Congreso Constituyente, eso lo convoca San Martín para que la población elija una constitución. Entonces, esto acá sería la letra A. Acá. ¿Ya? Ya. Luego tenemos lo siguiente. Dice, en ella están todas las leyes que ordenan la vida del Perú independiente. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a la Constitución. Ya, la Constitución, ahí están todas las leyes que corresponden al Perú. Se encarga de aprobar las leyes. Eso ya son los poderes del Estado. Actualmente, ¿quién se encarga de aprobar las leyes? De colores. ¿Quién se encarga de aprobar las leyes? El Congreso, ¿no? O sea, el poder legislativo. Entonces se encarga de aprobar las leyes el poder legislativo, ¿ya? O sea, el Congreso es el que se encarga de aprobar
las leyes. ¿Ya? Las leyes. Las leyes. ¿Y de quién se encarga de proponer las leyes? Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo. ¿Ya? El Poder Ejecutivo se encarga de proponer las leyes. O sea, acá le ponemos de. Y finalmente, quien se encarga de administrar justicia es el Poder Judicial, ¿no? El Poder Judicial. Y entonces sería así, ¿no? Poder Ejecutivo se encarga de proponer las leyes, ya, ahí así, ¿no? Listo. Y esta sería la parte 7. Continuamos. A ver, no hay más. Escribe la frase que proclamó San Martín a la hora de proclamar la independencia. ¿Qué fue lo que dijo San Martín? ¿Recuerdan? Desde este momento, el Perú es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y la justicia que Dios defiende. Y la causa por acá lo tenemos. Lo voy a colocar ya. Desde este momento, el Perú es libre e independiente. General de los pueblos y por la justicia de causa que Dios defiende, ¿no? Todo este. Viva la paz. Este también. ¿Por dónde está? Vamos a colocar por acá.
Hasta, ¿no? Entonces, esa sería la frase, ¿no? Desde este momento el Perú es libre e independiente por la voluntad de los pueblos y por la justicia de Dios defiende, viva la patria, viva la libertad, viva la independencia. Luego, ¿qué significado tiene para ti la capitulación de Ayacucho? ¿Qué significa la capitulación de Ayacucho? ¿Qué cosa es la capitulación? ¿Ah? ¿Qué significa la capitulación? ¿Qué significa capitulación? ¿Qué significa la capitulación? O sea, capitulación es la rendición de los españoles, ¿no? Y reconociendo la independencia del Perú. Así es, ¿no? Capitulación es la rendición de los españoles y reconocen reconociendo la independencia del Perú, ¿no? Eso es lo que más o menos significa esto, ¿no? ¿Quién fue el personaje más importante que nos ayudó a sellar nuestra independencia? ¿Quién creen que fue? ¿Ah? ¿Quién cree que fue el personaje más importante que ayudó a sellar nuestra independencia? El personaje más importante fue Simón Bolívar o Simón Bolívar podría ser porque fue el último que nos liberó, ¿no? ¿Por quién y cuándo fue cantado el himno nacional por primera vez? Es por una persona que se llama Merino, no recuerdo bien su nombre, pero ustedes ya, estos tres ustedes ya lo pueden investigar, ¿no? Entonces, hasta ahí vamos a hacer esta parte. Entonces, toda esta parte la voy a colocar en el grupo, ¿ya? Para que ustedes lo tengan. ¿Ah? Sí, en eso lo ponen en el grupo.
grupo vamos a colocar. Esta última parte no lo voy a colocar. Solamente esta parte. Listo. Ya. Esto para que ustedes tengan como manera de repasar los temas, ¿ya? Y entonces ha sido el taller de desarrollo personal. Entonces hasta acá nos quedamos y retomamos nuevamente a las 11 para el curso de razonamiento matemático, ¿ya? A las 11 entonces regresamos para razonamiento matemático. Listo, ahí nos quedamos, ¿ya? 11, nos vemos. Ya, nos vemos a las 11.